Buffon, le queda Carvajal ahora. El toque de nuevo para Lucas, llegó golazo. ¡Golazo! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo video, a un nuevo podcast de La Prórroga. Les saluda Emerson Martínez y estoy en compañía de Sergio Rivera y Andrés Garay. Pues ya se llevó a cabo el tercer partido de este mes de septiembre de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Honduras ha caído derrotada en casa 4-1. Y bueno, de eso vamos a estar hablando en este programa. Pero ante eso, pues voy a presentar a Sergio Rivera y Andrés Garay. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emerson? Un saludo también para Andrés y también un saludo para los que nos miran en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube y nos escuchan en Spotify. Aquí pues ya listos y con ganas de hablar de la catástrofe de ayer de Honduras ante Estados Unidos. Así es, Sergio. Bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emerson? Sergio, ¿cómo están? A todas las personas que nos ven y escuchan en un nuevo episodio de La Prórroga. Y ya, pues, como lo decían ustedes, listos para abordar y desmenuzar todo lo que nos dejó la trágica y dolorosa derrota de Honduras ayer ante los Estados Unidos. Así es, y bueno, vamos a comenzar hablando de eso. Y también, bueno, el 11 ideal primero, ante todo. Honduras, pues, ha comenzado con Luis López en la portería. En defensa, Marcelo Pereira, Maynor Figueroa, Diego Rodríguez como lateral izquierdo y como lateral derecho, pues Andy Nájar. En el medio campo, Honduras ha salido con David Flores, con Kervin Arriaga y por ahí le estuvo acompañando Carlitos Pineda. Bueno, más adelante, pues Brian Moya y el Choco Lozano. ¿Ustedes qué les ha parecido? En principio nosotros habíamos comentado en la previa, hablábamos acerca de la incorporación de Carlos Pineda. Sin embargo, pues al final dio de alguna manera frutos. Recordemos de que en algunos tramos del juego, pues ayudó en defensa cuando subía más que todo Andy Nájar. Pero bueno, ¿qué valoraciones le dan ustedes a este primer tiempo? Y me remito primero al primer tiempo porque creo que este ha sido lo que destaca en cuanto a Honduras en su juego. Creo que es la parte donde se ha visto mucho mejor, pero quiero saber la opinión de ustedes, su valoración acerca de este primer tiempo de Honduras. Bueno, sin duda alguna que la selección de Honduras en el primer tiempo fue superior a Estados Unidos, se le vio muy bien a lo largo del partido, a lo largo de esa primera parte del encuentro. Dominó las acciones, generó llegadas de peligro, mantuvo incómodo al equipo estadounidense y bueno, hasta consiguió el gol por medio de una buena combinación entre Diego Rodríguez y Brian Moya. Y bueno, la verdad que Honduras fue superior en el primer tiempo. Me gustó lo que vi en esos primeros 45 minutos. Yo creo que todos estábamos maravillados, hasta veíamos que la afición hacía un ole, la gente estaba viviendo una fiesta en el estadio. Los que estábamos viendo el partido por la televisión estábamos viendo con mucho agrado lo que veíamos de la bicolor, y la verdad que el primer tiempo fue destacado. Pensábamos que se podían sacar los 3 puntos, pero bueno, después pasó lo que pasó en el segundo tiempo. Me gustó mucho esa labor que tuvo Pineda, que ayer justamente con Andrés la comentábamos en la previa, en el contacto en vivo que tuvimos antes del partido, que nos generaba mucha duda la posición que iba a ocupar Carlos Pineda, pero finalmente tuvo un partido aceptable en los 45 minutos que jugó. Me gustó mucho esa labor y que le permitía a Andy Nájar tener subidas al ataque, y también el labor de marca le ayudaba mucho, bloqueaba a este muchacho, a Aarons de Estados Unidos, que finalmente terminó pesando esa salida de Pineda. Y también lo de Brian Moya, muy destacable en la posición en la que estaba jugando en la primera parte. Y bueno, yo sigo sin entender por qué desacomodó al equipo Fabián Coito. Andrés. Bueno, yo coincido totalmente en lo que ya decía y destacaba Sergio. La primera parte de Honduras, estos primeros 45 minutos fueron muy buenos, muy destacados.
el equipo pues hizo todo bien prácticamente, ¿no? Bien defensivamente, sí, es cierto que hubieron un par de desatenciones por ahí, pero nada que nos pudiera inquietar la portería de Luis Búa López como para pensar que nos iban a anotar un gol. El medio campo creo yo que fue de lo mejor junto con la delantera. El trabajo que hicieron David Flores y Kervin Arriaga ahí en la doble contención a mí me pareció espectacular, muy metidos en el partido, casi todos los jugadores, en las ayudas, en los relevos en defensa. Mencionábamos el caso, bueno, lo mencionaban ustedes, el caso de Carlos Pineda. Es un jugador que sí, es cierto, nosotros no nos gustaba la participación en su como titular en este 11 inicial de Honduras, pero creo yo que tuvo un partido correcto, un partido bueno y aceptable, sobre todo en esa parte defensiva, no cubriéndole las espaldas a Andy Najar, que es un jugador que, a pesar de que juega como lateral derecho, pues es de mucha vocación ofensiva, ¿no? Y esas internadas que tuvo el futbolista del DC United, pues eran cubiertas de muy buena forma, hay que decirlo, por Carlos Pineda, y pues prácticamente callándonos la boca a todos para beneficio y de nosotros, ¿no? De la selección. En el caso de la delantera, Brian Moya, Anthony Lozano, pues incluso Jonathan Rubio fue el que menos brillo creo yo que tuvo junto con Anthony, pero creo yo que de igual forma hicieron lo que se les pide, ¿no? Jonathan Rubio creando juego cuando podía, con la ayuda de Diego Rodríguez por esa banda izquierda, lo mismo el caso de Anthony Lozano, que recaía ese sector izquierdo, apoyando, atrayendo las marcas, juntándose como Brian Moya cuando caía al sector derecho, y con Andy Najar tratando de combinar y hacer paredes. Y Brian Moya, no que decir, este jugador pues se ha ganado a pulso su titularidad con la selección nacional. Es el jugador después o junto con Romel Kioto más incisivo, el que más gol tiene, nuestra arma ofensiva de la selección nacional en este momento y de cara, a mi parecer, de lo que se viene el resto de las eliminatorias. Y en términos generales, un muy buen primer tiempo de Honduras que pues para mala fortuna de nosotros se terminó cayendo en el segundo tiempo, nos terminó pasando factura con esa derrota. Así es, y sin duda pues concuerdo con ustedes, ha sido un primer tiempo rescatable y bastante destacado por parte de la selección catracha. Y bueno, esto es me surgió esta pregunta porque creo que todos nos la hemos hecho también. ¿Por qué hacer cambios cuando el equipo está jugando bien? Comienzo con vos, Sergio. Sí, Emerson, bueno, yo ayer incluso se los decía por medio de WhatsApp a ustedes, que yo no entendía por qué Fabián Coito iba a hacer 3 cambios de un solo para arrancar el segundo tiempo después de haber dominado ampliamente la primera parte. Yo no lo entiendo, Honduras era superior a Estados Unidos, estaban incómodos los estadounidenses y finalmente yo no entendí el por qué hizo esos cambios. Es cierto, hay un fuerte desgaste en esta triple fecha FIFA, son partidos muy seguidos, de bastante exigencia, bastante pesados. Además había que recordar que Honduras venía de un viaje largo hasta Canadá, luego fue a San Salvador, y yo no entiendo ese tema físico que dice Fabián Coito. Reservó a los jugadores en el partido contra El Salvador, hizo 9 cambios en la formación inicial, y ayer se suponía que iba con todo Honduras, que el equipo iba descansado, pero finalmente Coito argumenta ahí un tema físico, pero no se entiende después de todos esos cambios que hizo para enfrentar. Y justamente, Sergio, y justamente eso era lo que quería destacarte, ya que has tocado este tema, y es que el entrenador Fabián Coito había mencionado en la previa de que tenían el equipo recuperado y que iban en busca de los 3 puntos, y más que todo porque estaban en casa. Pero ya luego al postpartido ante Estados Unidos pues menciona de que el equipo ha estado cansado y debido a eso pues hizo los cambios en cuanto al Choco Lozano y a Rubio. Entonces creo que se está contradiciendo de alguna manera. Sí, así es, en la rueda de prensa totalmente se contradijo Coito. Y también los cambios yo no sé cómo interpretarlos, si quisiera sentenciar el partido o qué, pero lo cierto es que Estados Unidos hizo sus variantes. Coito lo que tuvo que hacer era esperar a ver cómo se acomodaba Estados Unidos. El equipo estaba jugando bien, era superior, no había razón para hacer los cambios tan temprano. Sí tenía que hacerlos porque el desgaste es fuerte, pero tenía que aguantarse esos cambios y la verdad que lo hizo muy mal Coito, planteó muy mal la segunda parte y fue un desastre. No sé qué te pareció a vos, Andrés. Sí, bueno, yo la verdad pues creo, antes de opinar y emitir un juicio,
quiero decir que yo no soy técnico, ninguno de nosotros lo es, y pues nuestras opiniones simplemente son cuestión de puro razonamiento, intuición de nosotros, ¿no? De cómo vemos el partido, pero creo yo que es válido decir que cuando estás ganando partido, que cuando las cosas te están saliendo bien, no tenés por qué tocar el once inicial. Si algo no está roto, ¿por qué tratar de arreglarlo? Está ganando el partido, el rival es el obligado a ganar, y es el obligado a mover piezas, a mover fichas. Entonces creo yo que esto fue lo que debió haber esperado el profesor Fabián Coito, ver cómo o qué cambios le planteaba el técnico Greg Berhalter, y así él pues poder mover sus piezas, ¿no? Porque sí, es cierto, había desgaste físico, a pesar de que la selección pues había reservado sus titulares ante la selección del Salvador, que pues esto sí que me parece un poco extraño y hasta preocupante, ¿no? Que reserves a tus jugadores titulares y casi prácticamente todo el equipo titular, y que en el medio tiempo se te caigan un par de piezas, ¿no? Que cuando se supone que si no juegan un partido llegan totalmente recuperados. Entonces, más allá de esto, creo yo que el técnico Fabián Coito se equivoca en ese sentido, ¿no? Tuvo que haber esperado a ver qué le planteaba el técnico de Estados Unidos, cómo movía sus piezas. Ellos eran los obligados a buscar el partido, empatarnos, porque ellos también estaban necesitados de ganar, y pues ahí decidir ver qué hacer. Pasando, o más bien desacomodando el equipo prácticamente, porque pasó una línea de 3. Esas ayudas de Carlos Pineda, pues al no estar, se acabaron. Andy Najar es un jugador totalmente ofensivo, el desgaste que había tenido en el primer tiempo era enorme, por lo tanto ya no te iba a rendir de la misma forma en el segundo tiempo, a pesar de que lo adelantara, ¿no? Ya ese regreso que tenía, ese ida y vuelta, ya no te lo iba a seguir dando. Lo mismo el caso de Diego Rodríguez, ¿no? Que para mí tuvo un partidazo en el primer tiempo, pero ya en el segundo pues ya vimos las consecuencias, ¿no? De mover esta ficha. Sí que creo yo que el único cambio que pudo estar justificado, por decirlo de alguna manera, es el de Anthony Lozano, porque pues me parece que era bueno reflejar esa parte con el ingreso de Romell Quioto, ¿no? Es un jugador que ya sabemos que, como lo mencionaba anteriormente, es la segunda o primera arma ofensiva junto con Brian Boya de la selección nacional, y por ahí pues esa dupla podría hacerles mucho daño, pero los que mencioné anteriormente sí que me parecieron totalmente desacertados, desajustó el equipo y pues terminaron pagando las consecuencias justo en el momento en que no tenía que pasar, ¿no? Cuando Estados Unidos nos anota el gol del empate, pues yo ya me empecé a preocupar porque no miraba respuesta de la selección nacional. Y pues por ahí sucesivamente pues empezaron a caer los demás goles. Ya el tercero y el cuarto a mi parecer caen porque el equipo ya ha tirado la toalla, ya está con los brazos totalmente abajo, prácticamente jugando a que ya se termine el partido, jugando a nada. Y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Nos llevamos una goleada en nuestro debut en casa en las eliminatorias. Y justamente eso quería tomar en cuenta yo. ¿Qué sucede con el futbolista Catracho que en un dado tiempo del partido, cierto periodo de tiempo, ya sea el primero o segundo tiempo, a lo largo de la historia pues se ha visto esto, de que le empatan el partido o probablemente el partido vaya 1-0, 2-1 en contra de los Catrachos y resulta de que estos se vienen abajo. Esto es problema de ellos, o que ya lo arrastran, es problema de que en categorías menores no se les ha enseñado, o a qué se debe, porque yo no solamente en este partido lo he visto en muchas veces en otros partidos de la selección. Entonces me gustaría saber, ustedes en sus valoraciones, ¿a qué creen que se deba esto, de que el futbolista Catracho pues caiga moralmente? Y claramente lo vimos luego ya con la salida de David Flores también, que por cierto ayudó bastante en defensa junto con Kervin Arriaga en esas recuperaciones de balón, pero al no estar ya David Flores, pues creo que prácticamente todo el trabajo le toca a Kervin Arriaga. Entonces me gustaría saber ustedes qué sucede con el futbolista Catracho cuando ya va al minuto, no sé, 50, 60 y ya le empatan el partido, se viene abajo. Sí, Emerson, pues yo creo que todo esto radica en la mentalidad, porque si Honduras después del gol de Ricardo Pepi se cayó por completo, vimos que los cambios no funcionaron. Es otra cosa que se me olvidó decir de los cambios que hizo Coito, ninguno funcionó, ninguno pesó en la cancha, y yo creo que fue producto de la frustración, de la impotencia, que Honduras no pudo
seguir adelante en el partido, que vimos a Honduras decaída en todo el encuentro, en toda la segunda parte, y todo eso le pasó factura. Es algo que vemos desde selecciones menores que se caen anímicamente a pedazos y terminan sufriendo grandes goleadas. Lo vimos en la Copa Oro, por ejemplo, cuando Honduras se enfrenta a Qatar, cuando enfrenta a México, que le pesó todo ese factor anímico, las lesiones. Lo vimos en los Juegos Olímpicos, que bueno, yo creo que es el mejor ejemplo para lo que vos nos decís, Emerson. En los Juegos Olímpicos, sin salirme mucho del tema, me acuerdo de aquella jugada del penal que comete Carlos Meléndez. Creo que pierde Honduras ya en ese momento 2-0. Ya después de eso el partido fue para el olvido para Honduras, de ahí se había expulsado Meléndez, y ahí vemos todo esto del factor anímico. Quiere decir que Honduras no tiene trabajada la mentalidad, quiere decir que les hace falta este factor, esa mentalidad ganadora, eso de superarse, porque es cierto, sí le pueden poner garra en la cancha, le pueden hacer buenos partidos, pero mentalmente es algo fundamental, y Honduras se cayó en eso simple y sencillamente. Ayer, después del gol de Pepi, fue otra selección hondureña muy frustrada, buscando el pelotazo a ver si conseguía algo, y no lo encontró, y finalmente pasó lo que pasó. Cayeron 2 goles más, que Estados Unidos sentenció a Honduras ya cabizbaja, muerta físicamente, muerta anímicamente y sin respuesta. Los cambios no funcionaron. Esa salida de David Flores también termina condicionando, porque con Arriaga venían haciendo un partidazo, pero los cambios que hizo Coito desacomodaron a ambos futbolistas que andaban jugando extraordinariamente bien, y ya después la lesión de David Flores ya fue un acabose. Acosta no sé a qué entró, bueno, salió tocado, es cierto, David, pero nunca pesó Acosta, y bueno, tampoco pesaron Rigo Rivas, Romel Kioto, el otro jugador que entró, José García. Y bueno, la verdad que fue un desastre todo ese factor anímico, todo ese factor táctico, y Honduras se vio bastante mal en la segunda parte por factores deportivos y factores mentales y también tácticos. Y justamente eso, Andrés, ¿qué cambió en Honduras con esos 3 cambios que hizo el profesor Fabián Coito? ¿Qué hicieron los jugadores Romel Kioto, José García y Rigoberto Rivas en ese segundo tiempo, que no le dieron el ancho a la selección, que sin duda pues todos vimos que le hizo falta pues entrega a cada uno de ellos? Me parece que Romel Kioto no entró fino como lo esperábamos nosotros, pero ¿qué fue lo que cambió en la selección catracha con esos 3 cambios? Bueno, al entrar José García, si mal no recuerdo, fue por Carlos Pineda. Sí. Por lo tanto, pues, por Pineda. Entonces, el profesor Fabián Coito, a mi parecer, a mi juicio, lo que pretendió hacer fue formar una línea de 3, con José García recostado por el sector derecho, y Maildor y Pereira cubriendo las otras bandas, ¿no? La banda de la izquierda y la del centro. Doble pivot con Kelvin Arriaga, David Flores, los carrileros para Nájar por derecha, Diego Rodríguez por izquierda, y el tridente ofensivo, no sé si pues por ahí alguno podía caer atrás, en este caso Brian Moya o el mismo Rigo Rivas, acompañando a Romel Kioto. Esas eran las 3 variantes de Honduras, y pues a mi parecer fue una combinación de muchas cosas, ¿no? No solamente el mal gestionamiento del plantel y de los cambios y el timing para hacerlo, sino que el factor, como ya lo mencionaban ustedes, el factor anímico, el factor mentalidad, que el jugador nuestro pues tiende a desconcentrarse. Eso es algo ya histórico que está sucediendo, nos pasó en Tokio, pasó en las eliminatorias con Jorge Luis Pinto, y pues ya es algo que prácticamente para mala fortuna de nosotros se está haciendo costumbre. Creo yo que también el factor físico, ya lo mencionaba, el equipo se te cae, algo totalmente extraño y preocupante, como ya lo dije anteriormente. No tiene por qué suceder esto, más cuando estás en casa y se supone que estás en condiciones y estás adaptado al clima en que se está jugando. Y esto para mí es una combinación de esos 3 factores que por qué el equipo se te cae, más allá del mal gestionamiento de los cambios. Entonces, y para rematar, ¿no? Los cambios que el profesor Fabián Coito hace no terminan pesando, sobre todo en el caso de la ofensiva. Romel Kioto, este es un jugador que, si bien es cierto, pues ya yo no me canso de decirlo,
es la mayor arma intimidatoria de Honduras en ataque. Pero en esta triple fecha de eliminatoria no sé por qué Rommel Kioto está pues con un nivel un poco más bajo, ¿no? Con respecto a lo que le vimos en la Copa Oro, por ejemplo. Que si bien es cierto, ahí pues sufrió de una lesión, ya para los últimos partidos no lo pudimos tener al 100%, pero creo yo que en el partido, por ejemplo, contra Panamá, ¿no? Se vio el Rommel Kioto que nosotros podemos tener cuando está al 100% disponible. Incluso en el juego contra El Salvador, que parte de titular no lo hizo tan bien, lo mismo sucedió ayer cuando sale, en este caso desde la banca, y pues eso nos termina pesando, porque quieras o no el Choco, pues aunque no te estaba anotando goles, sí que te estaba dando otras cosas, como retención de pelota, armar paredes, atraer las marcas, bajar hasta el medio campo, ayudar a los jugadores para poner en ataque en las internadas de Andy Najar y el mismo Brian Moya, y es algo que Rommel Kioto pues no tiene estas características. Este es un jugador que ocupa espacios para moverse bien y ser más incisivo y más peligroso. Y qué decir del caso de Rigo Rivas, este es un jugador que pues yo creo que ya no se debe estar probando o haciendo este tipo de cosas que se hace con Rigo Rivas para este tipo de partidos de eliminatorias, para partidos tan trascendentales como el que se jugó ayer. Para eso tenés la fecha FIFA y para eso debes aprovechar a este tipo de jugadores para saber en qué posición y en qué momento del partido ubicarlo. Rigo Rivas en la Regina, yo no voy a mentir, no miro partidos de la segunda división de Italia, en este caso de la Regina, pero en la formación táctica de los equipos sí que paso pendiente, y yo miro que Rigo Rivas pues es prácticamente un segundo delantero, un acompañante delantero, no es un jugador que te puede caer a la banda. Entonces por ahí se te termina pasando factura a estas cosas, ¿no? Y metes a Rigo Rivas, pues ya creo yo que está demostrando que no es un jugador de selección nacional. Se le está dando la oportunidad, se le está dando muchos minutos y titularidades inmerecidas a mi parecer, y esto te termina pasando factura. Hay que decir del caso de José García, prácticamente quedó solo, ¿no? Con esas ayudas que tenía Carlos Pineda cuando estaba ayudándole a Andy Najar, pues habían dos futbolistas hondureños ahí marcando, ¿no? Y sumado a lo que aportaban David Flores y Kelvin Arreaga en la contención. Al no estar Carlos Pineda, pues y Andy Najar al adelantarse, no, pues como te dije, queda prácticamente solo José García en el contra uno, dos jugadores estadounidenses. Eso nos termina pasando factura completamente, ¿no? Hay varias jugadas en donde se originan desde ese sector izquierdo de Estados Unidos, derecho de Honduras, y pues algo también, jugadores fuera de su posición, ¿no? Porque para mí, por eso criticaba desde un comienzo esta convocatoria el caso de Kevin Álvarez. Kevin Álvarez lo podías poner de lateral derecho y adelantar a Andy Najar, y así poner a un jugador que no desconozca ese sector de la posición, pero bueno, ya son cosas que quedaron en el pasado, y pues ayer se vio, ¿no? Todo lo que te puede afectar y a los problemas que te puedes meter en este tipo de partidos si estás haciendo este tipo de pruebas. Y bueno, para hablar también acerca de Fabián Coito, ya lo mencionamos nosotros en los programas anteriores, también se mencionó en las previas, si de perder ante Estados Unidos, pues él iba a seguir o hay que buscar alternativas. Ustedes, por lo visto, en este primer tiempo, luego en el segundo tiempo, consideran de que el profesor Fabián Coito debe continuar para esos próximos partidos que se vienen para Honduras, incluso por partidos fuertes ante México y posteriormente pues visitar a Estados Unidos. Entonces, ¿ustedes consideran de que el profesor tiene que seguir, o por ahí también se ha escuchado de que ya sea Pedro Troglio o sea Héctor Vargas, Ramón Maradiaga, que posiblemente sean estos algunos de los posibilidades de que tenga la FENAFUT de poder tener a este entrenador? Pero ustedes en lo personal consideran de que el profesor debe seguir. Bueno, el martes creo que nos hacían la pregunta en una de las transmisiones en vivo que teníamos, que no ganarle a Estados Unidos, Fabián Coito tenía que irse, y creo que Andrés lo decía, dependiendo las formas podemos hacer una evaluación para tomar una medida tan drástica, y la forma en que cayó por goleada ayer Honduras ante Estados Unidos sí preocupa mucho, más allá de que se hizo un gran primer tiempo, pero obviamente lo que importaba era ganar el partido. Y la verdad que no creo que se vaya, y no creo que sea lo adecuado, la verdad. La eliminatoria viene empezando, faltan los partidos de octubre, además es muy corta la eliminatoria, solo dura 6 meses, termina en marzo. La verdad que no es tan sencillo hacer un cambio de timón en la selección nacional,
Y bueno, a pesar de que sí hayan opciones en técnicos que dirijan en la Liga Nacional, como te digo, es muy pronto, muy corto el tiempo para hacer un cambio en el timón de la selección, o al menos que pase una catástrofe en octubre. Ahí sí hay que tomar medidas drásticas. Esos partidos de octubre, yo digo que Honduras tiene que hacer 6 de 9 puntos. ¿Por qué 6 de 9? Porque recibe a Costa Rica y a Jamaica en San Pedro Sula, dos selecciones que ha empezado muy mal la eliminatoria también. No solo Honduras ha empezado mal, ambas se han visto muy inferiores también en esta octagonal final, y hay que aprovechar esa localía. El partido que sí no tengo muchas esperanzas es contra México en el Azteca, más allá de que una vez en la cancha. Sí, pero antes de eso, ¿qué puede hacer un nuevo entrenador si ya se pierden los partidos de octubre? Ya serían 6 partidos disputados. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué alternativas tendría? Porque creo que sería bastante difícil. No se le podría ni siquiera exigir a ese nuevo entrenador, porque ya serían pues prácticamente 4 partidos perdidos de esos 6 disputados. Sí, bueno, ahí habría que pedirle, la verdad, que recomponga el rumbo como se pueda, porque sí, ya sería una catástrofe si en octubre pasa lo peor, que no ganemos ningún partido, prácticamente quedarse fuera del Mundial. Pero bueno, la FENAFUT acaba de respaldar a Coito hace unos instantes de que grabáramos este video. La FENAFUT le dio el espaldarazo, entonces Coito va a seguir hasta octubre, no se mueve, y ahora hay que esperar a ver qué pasa en esa triple jornada donde se espera que le gane a Costa Rica, le gane a Jamaica, y por lo menos contra México que se pierda con dignidad y que no pase el desastre que tuvimos ayer ante Estados Unidos. Sí, y sin duda pues eso es lo que creo que a uno como aficionado de la selección es lo que más le duele, el resultado, porque estábamos jugando en casa. En la pasada eliminatoria pues empatamos 1-1 y para esta ocasión pues ya son 4-1, que sin duda ese 6-0 de la eliminatoria anterior en aquel partido ante Estados Unidos, justamente en tierras norteamericanas, pues pesó bastante. Recordemos de que Honduras se empató junto con Panamá en puntos, pero bueno, esa goleada creo que lapidó todas las aspiraciones que nosotros teníamos, que tenían los jugadores, que tenía el profesor Jorge Luis Pinto. Pero bueno, Andrés, ¿vos considerás aún de que el profesor deba de seguir, más allá de que tenga el respaldo de la FENAFUT? Sí, comparto lo que decía Sergio. Creo que debe de seguir a pesar de el mal resultado de ayer. Esto porque como ya lo mencionaba Sergio, es una eliminatoria pues corta, que solamente dura 6 meses, y el trabajo que podría venir a hacer otro técnico pues por ahí más bien te puede desajustar lo que ya tenés. Creo yo que Coito tiene las armas y el material humano para poder recomponer esta situación. Se vienen 2 partidos en el mes de octubre que son de local contra Costa Rica y Jamaica, que creo yo que los puede ganar perfectamente. No son más selección que Estados Unidos, estas 2 escuadras que acabo de mencionar. Si bien es cierto, tenés en medio la visita al Azteca, pero es un partido que creo yo que todas las selecciones de CONCACAF presupuestan perder. Y pues más allá de que pienso que Coito se debe de quedar, sí que considero que debe hacerse una evaluación en base a lo que sucede en el mes de octubre, porque si Fabián Coito pues sigue teniendo malos resultados, y si la selección sigue teniendo un mal funcionamiento y dejando una pésima imagen como la que dejó ayer en el segundo tiempo, sí que ahí se puede valorar hacer un cambio de timonel. Sí, muchas gracias Sergio, muchas gracias Andrés por estas valoraciones y sus opiniones acerca de este partido. Pero bueno, hemos llegado al final de este programa. Lastimosamente pues ya hemos concluido, pero los esperamos para la próxima. Con ustedes se despide Emerson Martínez, Sergio Rivera y Andrés Garay. Hasta la próxima. Le queda Carvajal ahora. El toque de nuevo para Lucas, llegó golazo.